Hola, bienvenidos a otra clase de Análisis Matemático 1. Esta es la parte teórica de la materia. Hoy vamos a ver el último tema de integrales definidas. Este tema abarca lo que se denomina integrales impropias, varios casos de aplicación y un pequeño ejemplo para poder asimilar algunos conceptos y poder discutir sobre lo que vamos a ver, digamos. Vamos con la definición, digamos, lo que es la primera parte de la definición de una integral impropia. Podemos decir que son aquellas integrales en la que alguno de los límites llamados de integración, es decir, en este caso A o B, o bien la función, es decir, la f de x, no están acotadas, es decir, no tienen un valor calculable. De esa forma, como no existiría un valor calculable, aparece el primer caso, que son las integrales, abarcan las integrales con los límites infinitos. Es decir, algunos de los límites, tanto A o B, que son, digamos así, infinitos. Entonces, para eso necesitamos la herramienta de límite, digamos, necesitamos utilizar la herramienta de límite para poder aproximarnos al valor o poder hacer tender el valor de b hasta, en este caso, más infinito. Entonces, tomando el límite de esa integral, la integral en sí que estamos resolviendo es como está aquí en la segunda parte, digamos, como el límite, uno de ellos, el límite superior en este caso, es infinito. Por otro lado, la condición fundamental, digamos así, de este tipo de resolución es que el límite exista. Esto que dice aquí significa que cuando nosotros resolvemos esta integral impropia entre A y B, dentro de ese intervalo cerrado, la integral la denominamos impropia, es impropia. Y podemos adelantar dos tipos de resultados. En este caso, nosotros vamos a evaluar por medio del límite ese valor. Si el resultado del límite existe, o sea, el resultado del límite es finito, tenemos una integral impropia convergente. Si el límite no existe, o sea, su resultado es infinito, la integral impropia es divergente. Ya vamos a ampliar un poquito más estos dos conceptos con el ejemplo. Por otro lado, por una cuestión gráfica, viéndolo desde un punto de vista gráfico, aquí vamos a tener la función, el límite inferior a y el límite superior, que es el que tiende a infinito, o que el límite tiene un valor infinito. Dicho de otra forma, es que b tiende a más infinito, es decir, el límite superior tiende a más infinito. Y esta área rayada expresa el dominio infinito de la función. Por otro lado, también podemos tener el límite para cuando el límite inferior es infinito. En este caso, noten que la función es muy similar. El valor inicial, el límite inicial tiene un valor infinito y el límite superior toma el valor de b. Entonces, así quedaría la integral y el límite en este caso estaría para el valor de a que tiende a menos infinito. Por otro lado, también podemos tener ambos
el límite es infinito, como lo dice esta primera integral. Acá está simplificado sin los límites, pero básicamente vamos a necesitar partir, digamos así, la integral hacia dos sectores, hacia el sector, digamos, derecho y hacia el sector izquierdo. ¿Cómo? El sector izquierdo va a tender a, a menos infinito con el valor A, y el derecho a más infinito con el valor B. Esto vamos a utilizar un punto C entre A y B, y que me va a servir de punto medio para hacer dos integrales en este caso. Una integral que va a evaluar desde C hasta el menos infinito, el sector o la semiárea izquierda, y otro desde el valor C hacia el valor de B, es decir, el más infinito. Entonces, esto lo vimos en las propiedades de la integral definida para poder hacer que esta integral sea equivalente a un armado de dos integrales. Siempre tiene que haber un punto intermedio que es compartido. Aquí no puede haber distintos puntos, debido a que si son distintos puede haber un sector del dominio que no está tenido en cuenta, o que está tenido en cuenta dos veces según la posición relativa que tengan estos puntos. Para eliminar esas confusiones, básicamente es el mismo punto y es el límite hacia donde una integral termina y comienza la otra. ¿Estamos? Bueno, el segundo caso es la integral de una función discontinua. Aquí la integral no tiene discontinuidades, es decir, el límite inferior y el límite superior son valores finitos. Ahora, la integral no tiene, digamos, problemas de límite. La que tiene el problema o la característica de discontinuidad es la función. Por eso aquí decimos que la función f de x es discontinua en un punto C, siendo C un punto intermedio entre A y B. La forma de esta gráfica sería de esta manera. En C, notemos que aquí la función y igual a f de x tiene un punto C en el cual los límites, o el valor, digamos, no, la imagen no es calculable, con lo cual eso significa que hay una discontinuidad. En esa discontinuidad es donde necesitamos tener una aproximación, y para eso utilizamos un infinitésimo como el valor epsilon. Notemos que aquí utilizamos el epsilon como resta y aquí como suma para poder hacer la aproximación por izquierda y por derecha al punto C donde tenemos la discontinuidad. Por otro lado, el valor de A y el valor de B, es decir, límite inferior y superior, son bien definidos. Si bien la función puede tener también algún tipo de discontinuidad hacia estos dos sectores, pero el valor, digamos, con la integral armada de esta forma, vamos a limitar, y entonces nuestra área será el área rayada. Noten que acá no pasa y aquí no pasa. Para eso tenemos que armar la integral con la función límite, o con la herramienta de límite, y también con un doble, digamos, con dos ramas. Es decir, la rama izquierda para cuando C menos epsilon es el límite superior, y aquí para cuando C más epsilon es el límite inferior. Aquí podríamos decir, bueno, pero estos dos límites en la filmina anterior dijimos que tienen que ser iguales, y aquí no son iguales. Bueno, en realidad, cuando yo tomo límite y tiende a 0, y cuando tomo límite y tiende a 0, el epsilon en cada uno de los límites, en realidad estoy en C. Es decir, no va a tomar nunca el valor de C, pero estoy lo más próximo posible. Entonces estoy separado muy poco, y esa separación es tolerable
es prácticamente el mismo punto. Entonces tenemos, como quien diría, la rama izquierda desde A hasta C menos epsilon, y la rama derecha desde C más epsilon hasta B, de obviamente la misma función. Entonces, resolviendo esto, tenemos el área. El tercer caso, digamos, sería cuando la misma configuración de integral anterior tiene los límites de integración infinitos. Entonces tenemos la función discontinua y los límites infinitos. Notemos que esta primera parte es prácticamente igual, con las mismas condiciones, por ejemplo, que f de x es discontinuo en C, y C es un punto que está entre A y B, y lo que cambia son los límites de integración, porque los límites de integración ahora son infinitos, hacia más y menos infinitos. La forma de la función sería esta. Noten que ahora en B y en A no es un límite concreto y definido, sino que es hacia todo lo que abarca, digamos, el eje, tanto hacia la parte negativa como hacia la parte positiva del dominio. Para ello vamos a agregar, digamos, entre A y B ya sabemos ese cálculo no va a cambiar, pero debemos agregar ahora una rama más hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y una rama más hacia la derecha. ¿Cómo vamos a evaluar esta rama? Con un límite, digamos así, z, y un límite t, que lo vamos a hacer variable hasta menos infinito en el caso de t, y hasta más infinito en el caso de z. Entonces ahora nuestra integral, digamos, cuando los límites son infinitos, va a tener digamos así, un miembro más por cada lado. Es decir, antes teníamos dos miembros, que son los dos miembros estos del centro. Noten que esto es exactamente igual, porque entre A y B esto no ha cambiado. Me va a cambiar desde A hasta T, o hasta menos infinito, y desde B hasta Z, o sea, hasta más infinito. En este caso, también tenemos que tener el límite superior coincidente con el límite inferior. Es decir, A es el límite superior de esta rama y es el límite inferior de esta otra. Entonces, por eso, A lo tomamos como límite superior en este armado de esta primera integral. Y el límite, lo que me va a llevar hasta el menos infinito, es que tomo el límite para cuando t tiende a menos infinito. Y t es mi valor inferior. Y lo mismo para la otra parte, desde b como límite inferior hasta z, siendo z la variable, digamos así, que utilizo en el límite, porque es el límite para cuando z tiende a más infinito. Y de esta forma, noten que aquí el área va, como quien diría, en forma continua hacia los dos extremos, es decir, barre hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Bien, ahora con un primer ejemplo vamos a plantear lo que es la integral impropia de esta forma, es decir, tenemos un límite inferior con un valor numérico real y otro con un valor indefinido como el más infinito. La función es 1 sobre x, y bueno, le agregamos el diferencial de x para completar el integral. Lo primero que vamos a hacer es resolver, digamos así, la parte de los límites de integración. Entonces, para eso tenemos que agregar el límite para cuando t, por ejemplo, tiende a infinito, y reemplazo el límite superior por t. Ahora, resuelvo la integral, el límite noten que queda como está, y acá resuelvo la integral poniendo entre las barras los dos valores, tanto el valor superior como el inferior de
extremos de integración. Aplico Barrow, es decir, la primitiva en el límite evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Logaritmo natural de 1 es 0, con lo cual tengo que resolver el límite para cuando t tiende a infinito del logaritmo natural de t. Esta respuesta, o sea, este límite es infinito. Con lo cual, estamos en la condición de resultado del límite que no existe, digamos. Es decir, el límite no existe como número finito, con lo cual la integral impropia es divergente. Eso es lo que quiere decir ese resultado de ese límite. El área marcada, digamos, aquí tenemos la función y igual a f de x, que esta función sería y igual a 1 sobre x, desde 1 hasta más infinito. Ese es el área rayada, que el área rayada en celeste, es el área que acabamos de definir, de calcular. Esa área marcada es un área infinita. Esto del área tiene una cierta relación en realidad, y tomamos que es infinito porque esto no converge, digamos, no llega a cortar el eje de las X. Al ser divergente, es como que se va a mantener asintótico, digamos así. Entonces el área toma un valor infinito. Por otro lado, vamos a tener esta función, digamos, tenemos esta integral, y ahora la función es igual a 1 sobre x cuadrado. Y también, desde 1 hasta más infinito. Desde 1 hasta más infinito. Aplicamos el límite para el límite infinito y lo denominamos t. Exactamente igual, es la misma metodología que en el ejercicio anterior. Resolvemos la integral de 1 sobre x cuadrado va a ser menos 1 sobre x, y los dos límites de integración para aplicar Barrow, primitiva en el límite superior, primitiva en el inferior. Esto básicamente es 1, menos 1 por menos queda positivo, digamos, y la única parte negativa es 1 sobre t, con lo cual reformulando esto queda el límite de 1 menos 1 sobre t, para cuando t tiende a infinito, con lo cual este límite básicamente es 1. Entonces, el resultado de este límite lo que nos quiere decir es que existe, al ser un número finito, y la integral impropia, por lo tanto, es convergente. Aquí en la gráfica yo le he querido dar, si recuerdan la anterior, está más separada. ¿Y qué quiere decir? Que converge, que en algún punto, no sabemos dónde, cuándo, lo podemos calcular, pero no va a ser pronto, es en un número muy grande. Esta función va a cortar el eje de las X. Noten la diferencia que tenemos, que en un área que la llamábamos infinita, la anterior, a esta la llamamos finita, pero en comparación. Es como comparar una con respecto a la otra, y de esa forma tener digamos así, el sentido de la variación de una respecto de la otra. Geométricamente, esto dice que aunque ambas curvas son muy parecidas, la región bajo la curva de la función que estamos viendo, digamos, del 1 sobre x cuadrado, tiene un área finita, mientras que la región bajo la curva del anterior tiene un área infinita. Esa sería la primera diferencia. Y lo más importante que debemos notar es que las dos funciones tienden a 0 cuando x tiende a 0. Eso es una característica de ambas.
Entonces, ahí es donde se genera la duda. Si las dos tienen esas mismas características, ¿cuál tiende a cero más rápidamente? Entonces, claramente, aquí estamos viendo que la que tiende a cero más rápidamente es esta segunda función. Y igual a 1 sobre x cuadrado tiende a cero más rápidamente que y igual a 1 sobre x. Eso un poco es lo que amalgama, lo que une esto de cuando la integral impropia es, digamos así, convergente. Muevo el video para que recuerden acá. Es convergente respecto de algo que es divergente. Bueno, espero que hayan quedado los conceptos claros y nos vemos en el próximo video. Recuerden hacer la carpeta, recuerden practicar y tener todos estos conceptos repasados. Chao, hasta luego.